Bien, incubadores, entonces vamos a la segunda sesión, que es la que vamos a estar viendo a continuación, respecto a las bases. En todo fondo concursable existen los lineamientos de cómo postular, cuántos son los fondos, cuáles son los criterios de evaluación, entre otras cosas más que nos informan. Ese documento se llama Bases, y eso es lo que vamos a estar evaluando hoy día. ¿Qué criterios son iguales a todas las bases? Hay cosas que se replican en todas las bases, y eso es lo que vamos a estar viendo hoy día, porque por cada fondo concursable existe sus propias bases. Entonces no podemos ver cada uno de los fondos concursables, pero sí podemos hacer es agrupar aquellas cosas que se conectan, que en todos los fondos tienen, y cuáles de estas nosotros debemos tener consideración al momento de postular un fondo concursable. Así que como aparece acá en la imagen, tenemos el fondo concursable, que es un modo de ejemplo simplemente, que es el Fondo Nacional de Seguridad Pública. Ahí, como lo ven ustedes, se ve así, es la introducción de estas bases. Pero hay algo, como dije en un principio, que tienen en común a todas las bases, y es que una base, o las bases del fondo, se subdividen en dos. Y como aparece acá, tenemos las bases administrativas y las bases técnicas. Ahí están las dos, bases administrativas y bases técnicas. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy día. Comprender cuáles son las bases administrativas dentro de estas bases y cuál es el área de las bases técnicas dentro de las bases en general. Así que ahora vamos a ver de lleno cuáles son las bases administrativas. En mis tiempos de estudio me decían, pregúntale al texto. Y en este caso vamos a ocupar el mismo ejercicio, pero vamos a enviar el texto, vamos a decir, pregúntale a las bases. Hagámosle pregunta a las bases para que así nos pueda responder y dar información que nos va a servir a la hora de postular un fondo. Y los incubadores tenemos, al menos la agrupamos en 6 preguntas. Me encantaría que fuesen 3, pero nos daría el ancho. Así que son 6 preguntas que responden las bases administrativas a todo tipo de organización al momento de leerla, y que debemos considerarlas. Acá tenemos las 6. ¿Qué financia? ¿Para quiénes? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? Y los requisitos, ¿ya? Y vamos a estar profundizando entonces primero con la primera pregunta, que sería ¿qué financia? Eso es lo primero que tenemos que hacerle esta pregunta al fondo concursable y tenerlo en consideración. Entonces vamos en base al ejemplo, que es las bases del Fondo Nacional de Seguridad Pública, al menos acá en Chile. A modo de ejemplo, ¿qué dice en su página 4? Que incrementan la participación en iniciativas destinadas a la prevención del delito y la violencia. Ojo, entonces actividades que vayan en la prevención del delito y la violencia. Y esto nos puede a lo mejor generar alguna duda, si así como en el webinar hemos visto que existen agrupaciones, como ya dijeron, del área cultural, algunos trabajan con niños con trastorno del espectro autista, entre otras. Entonces no necesariamente hacen prevención del delito. Entonces, esto nos puede generar la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con las organizaciones que no abordan la prevención del delito y la violencia? ¿Qué sucede con esas organizaciones? ¿Pueden postular al fondo? ¿Qué dices tú, incubador? ¿Qué piensas? Bien, eso lo veremos en las bases técnicas, así que lo veremos luego más adelante. Ahí te lo voy a responder y te voy a dar algún ejemplo, pero va a ser más adelante, porque ahí habla sobre eso. Entonces, bueno, ya tenemos qué financia. Vamos con la segunda patita. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes financia este fondo ¿para quién financia este fondo concursable? Entonces tenemos para los postulantes, y son dos, siempre son dos, y para el beneficiario. El postulante son las agrupaciones o organizaciones que pueden, como dice la palabra, postular el fondo concursable, pero no necesariamente ser el benefactor, que eso es del beneficiario. Entonces el postulante, dependiendo de los criterios de cada fondo, pueden ser las municipalidades, las organizaciones funcionales, las territoriales, las corporaciones, asociaciones, universidades, incluso los condominios, asociaciones indígenas y religiosas, entre otras. Todas estas organizaciones pueden postular al fondo. Eso siempre va a aparecer los criterios del postulante.
Hay algunas que dicen solamente para fundación y corporación, hay otras que dicen que solo para organizaciones funcionales comunitarias, organizaciones funcionales y comunitarias. Que a todo eso tenemos un video en YouTube que explicamos qué es lo que son las organizaciones funcionales y comunitarias. Pero hay fondos que solamente son para ellas y no para las fundaciones, corporaciones y asociaciones. Entonces hay que saber leer el texto las bases y comprender quiénes son los postulantes, cuáles son las personas que pueden postular. Y respecto al beneficiarios o a los beneficiarios, acá detalla cuál es el beneficiario directo. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. ¿Por qué menciono beneficiario directo? Porque también al leer las bases se van a dar cuenta que en todas las bases dice beneficiarios directos y beneficiarios indirectos. Yo estoy hablando del beneficiario directo. El indirecto son, los que se benefician indirectamente de la actividad. Normalmente hay un criterio del por 4. Por cada beneficiario directo hay 4 indirectos. Como es el promedio al menos acá en Chile, que es como el grupo familiar por cada persona. Entonces, bueno, nos detalla sobre el beneficiario directo. ¿Cuál es el perfil de esta persona que se tiene que beneficiar? Entonces aquí nos dice, por ejemplo, rango etario, lugar geográfico, sexo, etc. Hay fondos que derechamente nos dicen que por ejemplo, el INJU indica que estas actividades deben ser para jóvenes menores de 29 años. Todos aquellos que sean mayores de 29 años no se pueden beneficiar del proyecto, por ejemplo. Hay otros que son de Senama, que también son explícitos, parece que son arriba de 61 años. Entonces ahí dicen el rango etario. También el lugar geográfico, hay fondos que es solamente para alguna comuna, alguna población o zona roja, como le llaman, como lugares críticos de la ciudad, y que la actividad tiene que ser ahí. La organización puede ser de cualquier lugar del país, pero tiene que hacer la actividad ahí. Y son algunos explícitos en aquello. Y también el sexo, que algunos son solamente para mujeres, hay otros que son solamente para niños. Bueno, eso es como el rango etario, pero solo para mujeres específicamente. Hay muchos fondos que son más para mujeres. Para hombres, no he visto fondos hasta el momento. Oye, no he visto fondos que sean solo para hombres. He visto solo para mujeres. Ok, ¿para quiénes? Entonces vamos con el cuándo. ¿Cuándo se puede postular? Esto es como un pantallazo, una captura de imagen de las bases del fondo, una de sus páginas. Y aquí nos aparece como todo como el cronograma, así como los distintos tiempos y las cosas que va a pasar. Lo más importante es considerar 3 fechas que aparecen acá. La primera, el plazo postulación, todas tienen el mismo nombre. El otro, el cierre del concurso, y la otra, adjudicación. Ya te explico a continuación cada una de estas. El plazo de postulación son cuando se abren o inicia la apertura del fondo concursal, donde recién las organizaciones pueden postular. ¿Ya? El cierre del concurso, la palabra creo que lo dice, es cuando es el plazo límite para postular el fondo concursal. Es el plazo máximo. O sea, ahí entre la apertura y el cierre del concurso, ahí tú tienes que postular el proyecto. Hay algunos fondos, por eso es importante que puedas leer bien el fondo, y eso es lo que primero te recomiendo, leerlo bien. Y no leerlo, sino que estudiarlo, imprimirlo. Es lo que yo hago, lo imprimo, lo destaco. Cosas a considerar que me puedan dar más puntaje. Ya te voy a estar hablando porque te digo más puntaje. Eso lo veremos en la sesión siguiente, o sea, en la parte final, cuando hable sobre las bases técnicas. Pero incluso hay algunos fondos, no en todos, pero hay algunos que dicen si postulan los primeros 30 días, tienen un puntaje mayor. Si son los últimos 10 días, tiene un puntaje inferior. Entonces ahí también hay cosas a considerar, y por eso es importante leer las bases, conocer los tiempos y saber cuándo tú lo vas a postular. Y si eso te afecta en tu puntuación, que insisto, lo hablaré más adelante. Y luego tenemos la adjudicación del concurso. ¿Qué significa adjudicar? Son aquellas organizaciones que, en palabras más simples, que ganan, que obtienen los recursos, porque ganaron. Pero hay una etapa previa, que acá aparece como proyectos inadmisibles, pero es el paso previo para ser adjudicado, se llama la admisibilidad. ¿Qué significa esto? Que con tu organización social puedes postular el proyecto y puede ser un excelente proyecto con un buen diagnóstico y lo hiciste con distintas herramientas como el árbol del problema. O sea, es excelente proyecto con datos duros indicando los valores. O sea, perfecto.
todo muy bien. Pero en la base diga que el postulante, ¿recuerdan lo que dije anteriormente? Entonces el postulante es solamente para organizaciones funcionales y comunitarias, o funcionales y territoriales. Pero tú lo estás postulando como a través de una fundación, de una corporación o de una asociación. En ese caso, por muy bueno que sea tu proyecto, por muy bueno, inmediatamente queda inadmisible. No llega a pasar el proceso de la adjudicación a ver si se gana o no. Inmediatamente tiene que pasar el primer filtro si es admisible o no es admisible administrativamente. En este caso, administrativamente no es admisible porque no cumple el criterio de los postulantes. Igual ese criterio postulante en este ejemplo es que pueden postular las organizaciones comunitarias y funcionales, que son otro tipo de organización. Y no son las corporaciones o asociaciones, fundaciones, corporaciones, asociaciones, que en este caso tú lo estás postulando. Entonces inmediatamente quedas inadmisible. Es importante también considerar esto porque a veces uno queda inadmisible por algún documento que no está vigente o que lo adjuntó, por si uno lo postula de manera online, adjuntó un documento erróneo. Entonces tiene un plazo máximo para corregir esa de inadmisible a pasar a admisible, y luego recién pasas al proyecto siguiente, al paso siguiente, perdón, que sería la adjudicación, el proceso de adjudicación. Entonces, en otras palabras, el proceso previo de adjudicación, que es la admisibilidad, es un colador de aquellas organizaciones que cumplen los criterios administrativos. Todavía no te analizan el proyecto como tal, solamente lo administrativo, si cumples, ¿ya? Entonces, si recién cumple con todo lo administrativo, luego pasa el proceso de adjudicación, donde evalúan todo lo técnico, que vuelvo a decir, lo veremos más adelante. Perfecto, entonces ahí estamos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ya tenemos al menos tres cositas que hemos visto. Vamos por la cuarta, que sería la pregunta ¿cuánto? Que posiblemente a todos nos interesan. ¿Cuánto al final va a financiar? Recordemos que este es un modo de ejemplo de un fondo que es nacional acá en Chile. Entonces por ende los montos no son millones de dólares, sino que son millones de pesos. Si fuesen en dólares, no sé, 20 millones de pesos serían como... no sé, como $13,000, no lo sé. A ver, bueno, pero en fin, la cosa es que es importante que puedas saber que son montos considerados con pesos chilenos y no de dólares. Oye, no me puedo quedar con esta duda, necesito calcular cuántos dólares serían. Uy, perdón, me equivoqué. Serían cerca de $25,000. Entonces 20 millones de pesos serían aproximadamente $25,000. Entonces ahí no aparecen los montos. Hay algunos fondos, en este caso porque es grande, que por cada línea de acción o por cada temática o por cada acción que tú hagas en tu proyecto son montos distintos. Ya sea, si eres una municipalidad, como aparece al final, te dan un monto más grande porque sabes que eres mucho más grande. Si eres una ONG, fundación, corporación, también te dan un monto más grande porque normalmente la naturaleza de estas es la administración es más compleja, entonces se entiende que puede ser más grande y el impacto puede ser mayor. Pero las organizaciones comunitarias, que aparece al principio, como son más simples en su administración y más fácil de constituirla, de crearla, los montos que son destinados para ellas son más bajos. Su monto máximo son 20 millones de pesos, que serían alrededor de $25,000. Ojo, esto no quiere decir que tu proyecto debe costar los 20 millones de pesos o los $25,000. No, el monto máximo es ese. Tu fondo puede ser la mitad o un tercio de aquello o mucho menos de aquello, ¿ya? Bien, entonces ahí tenemos cuánto. Acá te voy a dar un tips que yo utilizo al momento de poder clasificar los fondos, que evalúo, quizá me investigo cuánto es el fondo total que están disponiendo para las distintas organizaciones. O sea, el fondo total, no cada fondo que se adjudica, sino que el fondo total que la entidad, como vimos en la sesión anterior, la empresa privada, la embajada, la fundación o el Estado están ofreciendo. ¿Cuál es el pozo general, el monto total? Bueno, en este caso tenemos más de 2.000 millones de pesos, o sea, 2.600 y tantos millones de pesos, que serían cerca de más de 3 millones de dólares aproximadamente. Eso sería el monto. No sé si escuchan ese sonido de fondo. Bueno, seguiré. Entonces, al saber este monto, que es el monto total,
luego nosotros vemos qué cosa, cuánto es el monto máximo que puede postular una organización. En este caso nosotros, como vimos en la presentación anterior, el monto máximo son 40 millones de pesos. Entonces, de los 40 millones de pesos, ¿qué hago? Un ejercicio matemático que pensé en algún momento cuando estudiaba en el colegio, en la básica, decía nunca lo iba a utilizar, la división. Bueno, esta es una de las pocas veces que utilizamos las divisiones y que hacemos este ejercicio. Me da 63. 63, ¿qué cosa? Perdón, 66. ¿Qué cosa? 66, ¿qué cosa? 66 es el mínimo de organizaciones financiadas. En otras palabras, este fondo es particular. Al hacer este ejercicio, sabemos que el mínimo de organizaciones que se van a adjudicar el proyecto van a ser 66. Entonces eso tú lo tienes que considerar. Como vimos en la sesión anterior, te comenté que existen muchos fondos. O sea, fácil, una organización sin fines de lucro o sin ánimo de lucro tiene alrededor de más de 100 fondos ahí dando vuelta en el espacio, disponible para ser postulados. Ahora, son muchos, entonces como fundación, como organización o como ONG debemos tomar distintos criterios al momento de poder postular un fondo u otro, porque todos en teoría podemos postularlo. Entonces, uno de los criterios que yo recomiendo es hacer este ejercicio. Entonces, en este fondo sabemos que primero es a nivel nacional, entonces tiene un gran impacto. Y que de a nivel nacional solo al menos 66 organizaciones van a poder ganar. Hay otros fondos que son montos, por ejemplo, este mismo monto, o son montos más chicos. Y la adjudicación también son montos más chicos. Pero en vez de 66 me da 10. Que suele pasar. He visto fondos que son solamente 10 los ganadores. Entonces, por mucho que el monto sea más alto, yo digo, son 10 los ganadores, aquí son 66 ganadores. Entonces, ¿dónde es más probable que yo pueda ganar? ¿Ser una de las 10 o una de las 66? O sea, la respuesta es simple. Una de estas 66. Entonces, este proyecto, a modo de ejemplo, lo voy a considerar a postularlo más seguido todos los años. Porque la probabilidad de ganar es mucho más alta que solamente ser dentro de las 10 organizaciones de todas las que pueden estar postulando. Entonces, son criterios que utilizo al momento de postular un fondo o elegir qué proyecto. Hay muchos otros criterios, pero este es uno al menos que te doy. Bien, vamos por la quinta, que la quinta pregunta que sería ¿cómo? ¿Cómo puedo postular este proyecto? Antes de la pandemia, o de todo lo que ha venido, muchos proyectos eran presencial y pocas eran online. Y de las presenciales, dentro de los típicos criterios que solicitaban, que algunas organizaciones siguen con lo presencial, pero muy pocas, algunos fondos. Lo típico que serían 2 copias de proyecto, que debes completarlo de manera digital, no escrita, a mano. Debes de ser entregado con un sobre cerrado en la oficina de parte de la institución. Y en algunos especifican que debe ser entregado por el representante legal. Esos son como criterios a nivel general, eso varían dependiendo de la base. Pero en el tiempo de hoy muchas están siendo online y la manera más simple es envío por correo electrónico en formato PDF, y la versión ya más avanzada, que es la cual ya grande, muchas organizaciones y fondos disponibles lo están haciendo de esta manera, es a través de un portal web. A través de una página web uno se crea un usuario, una contraseña, y ahí empieza a juntar todos los documentos del proyecto, etc. en el portal de la propia entidad. Ojo, ahí como tengo acá abajo, una vez que tu proyecto haya pasado a ser admisible y adjudicado, habitualmente te solicitan los documentos de manera presencial. Esto personalmente yo no sé por qué lo hacen, porque si ya está todos los documentos físicos, luego te piden que todos los documentos lleguen presencial, pero te lo menciono para que no deseches tus documentos, todos los que adjuntaste de manera digital, sino que debes pensar en tener una carpetita y todo impresos, porque si lo adjudicas, lo más probable es que te lo van a pedir estos documentos impresos. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Ya vamos a la última, el último que serían los requisitos. Recordemos que estamos analizando cuáles son las bases de un fondo concursable
y que se dividen en dos áreas, el área administrativa y el área técnica. El área administrativa, que es lo que estamos viendo ahora, que se enfoca específicamente en la admisibilidad, que es un paso previo antes de adjudicarse, antes de ganarse el fondo. Nosotros le hacemos estas 6 preguntas que tenemos que tener la respuesta a la hora de postular para ver si cumplimos con los criterios y si deseamos realmente postular. Entonces, los requisitos. Hay una hoja dentro de las bases, en todas las bases, que habla sobre estos requisitos y te solicitan los distintos antecedentes que tú tienes que adjuntar. Aquí aparece el certificado de personalidad jurídica, certificado de directorio vigente, que son cosas distintas porque una ve que la organización esté vigente como personalidad jurídica, solo la organización, y otro que el directorio esté vigente, que son cosas distintas. El directorio vigente, ¿por qué lo mencionan? Porque los directorios, según el estatuto, al menos en Chile, son 2 años, bueno, casi todos son 2 años, otros son 3 años, y el máximo parece que son máximo 5 años. Entonces tienes que ver si realmente estás vigente, o si al momento de postular tienes que justo que cambiar el directorio, que una vez me pasó, y perdí el fondo en verdad. Bueno, y así otros tipos de requisitos que te piden, pero es cosa de que se sacan en distintos lugares y puede ser y tú puedes manipular de alguna manera en el buen sentido. Me refiero a en que lo puedes crear. Si no está vigente el directorio, bueno, puedes hacer las sesiones y poner el directorio vigente. O sea, puedes hacerlo para que esté cumpliendo con cada una de estas condiciones. Pero hay algo que no puedes tener tu incidencia. O sea, no puedes tener incidencia en eso. ¿Qué es lo que es? La fecha de constitución. Hay un criterio que todos los fondos tienen, que piden un requisito que es la fecha de constitución. Me explico. En este caso tenemos, a modo de ejemplo, sería 6 meses, 1 año, 2 años, etc. Muchos de los fondos te piden que tu organización tenga un tiempo mínimo de haber estado constituida, o sea, creada, que tenga como experiencia o que tenga antigüedad desde la creación, 6 meses de vida, 1 año de vida, 2 años de vida, etc. Son minoría los fondos concursales que no te piden este requisito. Muy pocos fondos. A nivel nacional, si no me equivoco, son 2, que es el presidente de la República y se me fue el otro, no lo sé, de memoria no me acuerdo, pero son muy pocos. Bueno, no me acuerdo. Son muy pocos los fondos que no te piden requisitos de como edad o tiempo desde la fecha de nacimiento, sino que con tal que esté creada es suficiente. Hay muy otros pocos también que te piden un requisito mínimo de 6 meses. Hay también pocos que te piden 1 año y la gran mayoría de los fondos te piden 2 años, casi todos. Te piden 2 años desde la fecha de creación de la organización como requisito para poder postular. Y este es un criterio que corta a la gran cantidad de organizaciones, sobre todo aquellas que son chicas o que recién se han creado y que tienen que ver otras formas de cómo financiarse. Porque me arriesgo a decir que cerca del 90% de los fondos te piden un requisito mínimo de 2 años al momento de postular. Y aquí no puedes hacer mucho, solamente el tiempo te dará la antigüedad para postular a los fondos. Bien, incubadores, ¿cómo vamos hasta ahí? Entonces ahí tenemos estas 6 preguntas que le hemos hecho a las bases del área administrativa para comprender un poquito más y tenemos que tener esa respuesta. Incubadores, esto aún no se acaba. Anda el siguiente video para que sigas viendo contenido respecto a los fondos concursables.